Padre Arturo Cornejo, profundamente entregado a su misión sacerdotal, suele recordar a sus fieles que la voz de Dios llega cuando menos lo esperamos y siempre con un propósito claro. En una de sus recientes predicaciones, Padre Arturo compartía con intensidad cómo tras largas noches de oración y contemplación ante el Santísimo Sacramento, recibió un mensaje tan poderoso que no pudo contener las lágrimas. Aquella noche, mientras la oscuridad cubría todo el Espíritu Santo, le hizo sentir una urgencia que caló hasta lo más hondo de su ser. El 13 de mayo se acercaba una fecha cargada de misterio y poder espiritual para la Iglesia Católica. Esta no es solo una fecha cualquiera, sino el aniversario de las apariciones de la Virgen María en Fátima, un recordatorio vivo de los llamados celestiales a la conversión y la vigilancia espiritual. Padre Arturo Cornejo insistía en que no se trataba de una coincidencia que este mensaje llegara justo ahora, cuando tantos hogares católicos experimentan tensiones invisibles. Hablaba con firmeza a quienes le escuchaban, planteándoles preguntas que removían el alma. ¿Has sentido un ambiente cargado en tu hogar? Pesadillas recurrentes en tus hijos, enojos inesperados, discusiones que estallan sin razón aparente. ¿Acaso tus oraciones parecen no romper un muro invisible? Para él esto no eran simples coincidencias ni situaciones aisladas. Había algo más profundo, algo espiritual que estaba obrando en silencio. En sus propias palabras, relataba cómo durante su ministerio había visitado numerosas casas donde encontró objetos aparentemente inofensivos, figuras, adornos, recuerdos traídos de viajes que sin saberlo estaban sirviendo como canales para energías que perturbaban la paz familiar. Recordaba vivamente a María Igilena, una devota ejemplar madre y esposa, que a pesar de su fe sólida sufría en su hogar un ambiente pesado y opresivo. Cuando Padre Arturo entró en su casa para bendecirla, recibió una iluminación del Espíritu Santo que le permitió identificar 5 objetos que estaban comprometiendo la protección espiritual de esa familia. Nada de esto era superstición, recalcaba, sino realidades espirituales que la Iglesia ha reconocido durante siglos, enseñanzas confirmadas por santos y mártires. Padre Arturo Cornejo, siempre cercano y claro. En sus mensajes advertía que lo invisible no es menos real. Al contrario, el mundo espiritual tiene una influencia mucho más poderosa de lo que nuestra mente racional está dispuesta a aceptar. Y lo más peligroso es que estas influencias no entran a nuestras vidas de manera violenta, sino de forma sutil, a través de cosas que muchas veces consideramos simples detalles decorativos. Al dirigirse a su comunidad, el padre explicaba que la Virgen de Fátima no solo vino a advertir sobre guerras y sufrimientos, sino que también alertó sobre un ataque directo a las familias cristianas. Ataques silenciosos que se infiltrarían en los espacios más íntimos de nuestras vidas. Padre Arturo insistía en que estos tiempos en que vivimos son precisamente aquellos a los que la Virgen se refería, tiempos en que la fe y la paz interior se ven amenazadas por fuerzas ocultas disfrazadas de lo cotidiano. Quienes escuchaban sus palabras no podían evitar sentir un escalofrío, un estremecimiento del alma que, como él mismo decía, es una señal de que el Espíritu Santo está obrando en lo profundo. Por eso, Padre Arturo Cornejo animaba siempre a sus fieles a mantenerse vigilantes, a purificar sus hogares y sobre todo a no ignorar esas pequeñas señales que Dios coloca en nuestro camino para protegernos del mal. Padre Arturo Cornejo, con su vasta experiencia pastoral y su profundo compromiso con la protección espiritual de las almas, ha advertido en múltiples ocasiones sobre la presencia de ciertos objetos que, lejos de ser inocentes adornos, pueden convertirse en verdaderos focos de vulnerabilidad espiritual dentro de nuestros hogares. En sus homilías y encuentros con fieles, ha relatado cómo, al visitar incontables casas, ha percibido lo que él denomina zonas de penumbra espiritual,
lugares donde la gracia divina parece disiparse y las plegarias pierden fuerza, permitiendo que el enemigo halle grietas para infiltrarse sutilmente en la vida de las personas, especialmente en las vísperas del 13 de mayo, fecha marcada por la memoria viva de Fátima. El padre Arturo ha observado que estos fenómenos espirituales negativos tienden a intensificarse como si se librara una batalla invisible más feroz durante esos días. Según él, el mensaje de la Virgen de Fátima sigue siendo un llamado urgente, no algo encerrado en el pasado, sino una exhortación palpitante para nuestro presente. La Madre Celestial, al mostrar aquellas estremecedoras visiones del infierno a los pastorcitos, no buscaba infundir terror, sino despertar una conciencia profunda sobre las consecuencias eternas de nuestras decisiones cotidianas, incluyendo qué permitimos dentro de los rincones más íntimos de nuestros hogares. Padre Arturo recuerda con frecuencia un pasaje poco divulgado de las Memorias de Sor Lucía, donde la vidente afirmaba que la Virgen le había revelado que en los últimos tiempos los ataques del maligno se intensificarían especialmente en 3 ámbitos cruciales: la familia, la juventud y los espacios destinados al descanso. Este último aspecto, recalca el padre Cornejo, es fundamental para comprender las luchas espirituales que enfrentan muchos hogares cristianos hoy. Las habitaciones donde dejamos caer nuestras barreras conscientes y nos entregamos al sueño son lugares especialmente sensibles. Es allí donde el espíritu, mientras duerme, se encuentra en un estado que los grandes místicos llamaban el pequeño éxtasis, una especie de umbral entre lo visible y lo invisible. Por eso sostiene: Padre Arturo, no es coincidencia que tantas personas experimenten terrores nocturnos, pesadillas recurrentes, o se levanten con un peso inexplicable pese a haber dormido las horas necesarias. Este tiempo de descanso debería ser sagrado, un espacio cuidadosamente protegido mediante oración y discernimiento espiritual, y sin embargo hay objetos que, sin darnos cuenta, abren puertas indeseadas. Entre ellos, uno que el padre Arturo ha mencionado repetidamente como particularmente peligroso son los espejos situados frente a la cama o aquellos que reflejan directamente a la persona mientras duerme. Él invita a todos a detenerse un momento y reflexionar. Tienes un espejo que refleja tu lecho. Aunque parezca un detalle menor, los espejos han sido considerados desde tiempos antiguos como potenciales portales hacia otras dimensiones espirituales. Incluso en la tradición católica persiste esa percepción simbólica de los espejos como elementos que pueden alterar la armonía espiritual del hogar. No es casualidad, señala el padre Cornejo, que en muchas casas de antaño se cubrieran los espejos cuando alguien moría, un gesto cargado de sentido profundo. Durante el sueño, cuando el alma está más abierta y expuesta a un espejo frente a la cama, puede actuar como lo que algunos padres de la Iglesia denominaban reflectio animae, un reflejo del alma que genera un eco espiritual susceptible de atraer presencias no deseadas. En sus múltiples visitas pastorales, el padre Arturo ha presenciado cómo en hogares donde los niños sufrían de terrores nocturnos, casi siempre se encontraba un espejo apuntando directamente a sus camas, confirmando la necesidad de retirar o cubrir estos objetos para salvaguardar la paz espiritual del hogar. Padre Arturo Cornejo, en su incansable labor pastoral y guiado siempre por la luz del Espíritu Santo, ha compartido numerosas veces la importancia de discernir los elementos que tenemos en nuestros hogares, especialmente en los lugares donde descansamos. Uno de los casos que más profundamente marcó su corazón fue el de la familia Ramírez, cuyo testimonio sigue repitiéndose como ejemplo de cómo lo visible y lo invisible se entrelazan misteriosamente. Su hija pequeña, de apenas 7 años, despertaba noche tras noche entre gritos y lágrimas, aterrorizada por presencias sombrías que decía ver junto a su cama. Ni médicos ni psicólogos lograron encontrar una causa lógica. Cuando padre Arturo Cornejo
Acudió en su ayuda y entró en aquella habitación. Su mirada experimentada notó de inmediato un enorme espejo ubicado en el armario, reflejando directamente la cama infantil. Sin dudarlo, recomendó moverlo del lugar. 3 días más tarde, la niña logró dormir en paz, algo que no sucedía desde hacía meses. Padre Arturo siempre aclara que no se trata de demonizar los espejos, pues son objetos neutros creados por el hombre. Lo verdaderamente relevante, señala, es su ubicación y la relación que establecen con nuestras zonas de descanso. Él aconseja con firmeza que si tienes espejos en tu dormitorio, verifiques que no estén proyectando la imagen de tu cama. Si lo hacen, lo mejor es reubicarlos, cubrirlos durante las noches, o si fuera necesario trasladarlos a otra parte de la casa. La raíz de esta advertencia tiene un fundamento espiritual sólido. Padre Arturo Cornejo ha explicado en varias de sus homilías cómo la tradición mística católica, recogida en las enseñanzas de grandes santos como Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, nos habla de ese misterioso vuelo del espíritu que puede darse durante el sueño, un momento en que el alma se abre, especialmente a influencias tanto celestiales como perturbadoras. San Alfonso María de Ligorio, a quien Padre Arturo suele citar, escribía con profunda sabiduría sobre la labor incansable de los ángeles guardianes, mientras dormimos cuando más vulnerables nos encontramos. Sin embargo, advertía también que ciertos objetos materiales, entre ellos los espejos, pueden interferir y distraer esta protección espiritual, creando una especie de eco que desorienta la labor angélica. Padre Arturo Cornejo, con esa sensibilidad especial que le caracteriza, ha confesado que en sus múltiples visitas a hogares ha percibido una atmósfera extraña en aquellas habitaciones donde hay espejos reflejando la cama. Habla de una densidad particular en la energía del ambiente, algo que no se mide con aparatos, pero que es palpable para quienes tienen el corazón abierto a las realidades del espíritu. Y mientras relata estas experiencias, invita a cada uno a preguntarse: ¿cuántas veces has sentido un descanso inquieto? ¿Has percibido alguna vez esa mirada invisible que te observa mientras intentas conciliar el sueño? Tal vez ahora empieces a comprender por qué sucede, pero la enseñanza no se detiene ahí. Padre Arturo Cornejo subraya con especial énfasis la importancia de retirar también otro objeto, muchas veces ignorado: las plantas secas o marchitas. Aunque pueda parecer un detalle menor, él recalca que existe una verdad espiritual profunda detrás de este consejo. Las plantas vivas, llenas de verdor, son reflejo de la creación divina, portadoras de vida, de oxígeno, de una energía limpia que bendice los espacios. Pero cuando una planta muere y permanece en un lugar, se convierte, explica él, en un signo visible de decadencia. Un símbolo que espiritualmente puede atraer energías estancadas y nocivas. Padre Arturo nunca olvida el caso de don Joaquín, un hombre de fe sincera que sufría durante las noches una angustiosa sensación de ahogo. Ningún diagnóstico médico lograba explicar lo que le sucedía. Durante la bendición de su hogar, Padre Arturo encontró en su dormitorio una maceta con una planta completamente seca que don Joaquín conservaba con cariño, porque había sido un obsequio de su difunta esposa. Con el respeto y la ternura que siempre le caracterizan, Padre Arturo le explicó la importancia de renovar esa vida. Don Joaquín decidió entonces plantar una nueva en honor a su amada, y desde ese momento las crisis desaparecieron como por arte de gracia. Padre Arturo Cornejo, en sus profundas reflexiones sobre la vida espiritual cotidiana, ha insistido repetidamente en la importancia de mantener nuestros espacios libres de lo que él llama vacíos energéticos. Un concepto que se manifiesta claramente cuando hablamos de plantas muertas o moribundas. Según él, la naturaleza es obra de Dios y responde a leyes divinas que no deben ser ignoradas.
Cuando una planta fallece y permanece en nuestro entorno íntimo, especialmente en la habitación donde dormimos, ese vacío vital es un punto vulnerable, un espacio que puede ser ocupado por presencias o energías que alteran la paz del alma. Recordando las enseñanzas del Génesis, Padre Arturo Cornejo subraya que cuidar de la creación es un mandato sagrado, y esto incluye velar por la armonía y la vida en nuestros hogares. Tener plantas marchitas dentro de un espacio cerrado, particularmente donde reposamos cada noche, rompe con este principio de vida y renovación que Dios nos pide custodiar. La muerte fuera del ciclo natural de retorno a la tierra, como bien advertían los sabios antiguos, puede generar un miasma espiritual, una especie de neblina invisible que afecta nuestro bienestar de manera sutil pero persistente. Santa Hildegarda de Bingen, a quien el padre Arturo menciona con frecuencia en sus charlas, enseñaba que todo ser vivo emite una viridez, esa frescura y vigor, que es expresión directa de la energía divina. Cuando esa fuerza vital se extingue, pero el cuerpo físico de la planta sigue presente en un ambiente íntimo, se produce una distorsión energética que puede repercutir incluso en la salud, como le sucedió al conocido Don Joaquín, cuyos síntomas físicos mejoraron al retirar las plantas secas de su dormitorio. No se trata de supersticiones vacías, aclara el padre Arturo Cornejo, sino de reconocer la interrelación profunda entre lo material y lo espiritual, una verdad que la Iglesia nos recuerda constantemente a través de la sacramentalidad, así como los sacramentos utilizan elementos materiales para comunicar gracia. También existen objetos materiales que en estado de deterioro pueden abrir la puerta a influencias nocivas. Su consejo es claro: mantén vivas y saludables las plantas de tu hogar, y si alguna comienza a decaer, atiéndela o muévela a un lugar donde pueda completar su ciclo natural, pero nunca la dejes morir donde descansas. Una planta en el jardín cumple su destino, volviendo a la tierra, pero dentro de un dormitorio, ese proceso natural se ve truncado. Padre Arturo nos invita entonces a detenernos un instante y contemplar con mirada renovada nuestro propio espacio. ¿Has notado algo que antes parecía insignificante, pero que ahora reconoces como posible fuente de incomodidad, de sueños perturbadores o de inquietud interior? Si sientes que algo en ti se despierta al leer esto, déjalo escrito: mi alma escucha. Así empiezas a entrar en un despertar espiritual que muchos pasan por alto. Por otro lado, el padre Arturo Cornejo advierte también sobre otro aspecto delicado: los objetos regalados por personas que han tenido malas intenciones hacia nosotros o con quienes hemos vivido conflictos profundos sin resolver. Aquí es necesario un discernimiento sincero y sin engaños. La fe nos llama a perdonar y a amar, incluso a nuestros enemigos, y eso no se cuestiona. Sin embargo, como bien señala Padre Arturo, el perdón no nos debe hacer ingenuos espiritualmente. Jesús mismo enseñó: son astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Los objetos no son simples cosas inertes. Llevan consigo la intención y la energía de quien los ofreció. A veces un objeto puede convertirse en lo que los padres del desierto llamaban un vehículo de malicia, y esta es una verdad que él ha constatado en numerosos casos. Uno de los más memorables fue el de Elena, una joven profesional que comenzó a sufrir pesadillas angustiantes en las que siempre aparecía una antigua compañera de trabajo con quien había tenido serias disputas. Al indagar juntos, descubrieron que justo antes de esas pesadillas, esa compañera le había regalado un cuadro que Elena colgó en su dormitorio. Curiosamente, al deshacerse del cuadro, las pesadillas desaparecieron por completo. Este tipo de experiencias, recuerda,
Padre Arturo Cornejo son confirmaciones vivas de lo que nuestra tradición espiritual siempre ha sostenido: el mundo material y el mundo espiritual están entrelazados de forma profunda y misteriosa. Al recordar el relato del libro de Tobías, Padre Arturo señala cómo un simple órgano, el hígado de un pez, fue utilizado con la bendición de Dios para expulsar un demonio, mostrando que la materia, cuando está unida a la voluntad divina, puede actuar como instrumento de liberación. Él también trae a la memoria ese pasaje tan impactante de los Hechos de los Apóstoles, donde se relata que los pañuelos y delantales que habían tocado a San Pablo sanaban a los enfermos y expulsaban espíritus malignos, como está escrito en Hechos 19:2. Para Padre Arturo, estos testimonios bíblicos no son meras historias del pasado, sino lecciones vivas que muestran cómo los objetos pueden ser vehículos tanto de bendición como lamentablemente de influencia negativa cuando han sido cargados con malas intenciones. Padre Arturo Cornejo suele recordar las enseñanzas de San Juan Damasceno, quien en su tratado sobre las imágenes sagradas dejó claro que la materia puede ser portadora de realidades espirituales que trascienden lo visible. Aunque el santo se refería sobre todo a iconos y reliquias, Padre Arturo aplica ese mismo principio para advertir sobre los objetos que, lejos de acercarnos a Dios, pueden convertirse en anclas espirituales que atan y perturban. A lo largo de su servicio sacerdotal, ha visto incontables situaciones donde objetos aparentemente inocentes, recibidos como regalos pero cargados de resentimiento, envidia o deseos ocultos de maldad, provocaron en las familias desequilibrios emocionales y espirituales. Padre Arturo insiste en que esto no tiene que ver necesariamente con hechicería explícita, aunque no niega que esos casos existen y son sumamente graves. Se refiere más bien a los regalos comunes que, viniendo de personas con las que mantenemos relaciones tóxicas o no resueltas, se convierten en focos de inquietud y perturbación. En sus predicaciones, Padre Arturo Cornejo siempre recalca que no debemos vivir dominados por el miedo o la sospecha constante. La gran mayoría de los regalos provienen del cariño y la buena voluntad. Sin embargo, aconseja aplicar el discernimiento espiritual, esa capacidad que el Señor otorga para leer entre líneas y captar lo que nuestros ojos no ven. Él invita a hacerse preguntas sencillas pero profundas. ¿Qué me hace sentir este objeto cuando lo miro o lo toco? ¿Me trae paz o más bien inquietud? El Espíritu enseña. Padre Arturo a menudo percibe lo que la razón se esfuerza en negar. Una experiencia que Padre Arturo narra con frecuencia es la de una familia de su parroquia que sufría enfermedades constantes y conflictos matrimoniales que no encontraban solución. Durante una bendición en su hogar, sintió una fuerte carga espiritual en el dormitorio principal. Allí, sobre la cómoda, había un jarrón precioso. La esposa confesó que ese jarrón había sido un regalo de su cuñada, con quien mantenían una relación tensa debido a disputas de herencia, aunque la esposa admitió que cada vez que miraba el jarrón revivía palabras hirientes. No quería deshacerse de él por su belleza. 3 días después de retirarlo, su hijo pequeño, que padecía de asma crónica, mostró una mejoría sorprendente y los problemas matrimoniales comenzaron a disminuir. Padre Arturo ha visto este patrón repetirse tantas veces que no puede considerarlo simple casualidad. Padre Arturo Cornejo enseña que los objetos conectados con relaciones rotas o ambientes cargados de negatividad pueden actuar como hilos invisibles que siguen contaminando nuestros espacios más íntimos, especialmente el dormitorio, que es el lugar donde más vulnerables somos, espiritual y emocionalmente. Y en este tiempo de reflexión, Padre Arturo recuerda la importancia del 13 de mayo. No solo es la fecha en que la Virgen María se apareció por primera vez en Fátima, sino también el día en que San Juan Pablo II sobrevivió milagrosamente a un atentado, atribuyendo su salvación a la Virgen de Fátima. Para Padre Arturo,
Esto no es coincidencia, sino un signo claro de la lucha espiritual intensa que se libra en ese día entre las fuerzas del bien y del mal, especialmente sobre las almas que están en momentos de decisión o crisis espiritual. Por eso Padre Arturo Cornejo insiste con fuerza en que preparemos nuestro hogar y sobre todo nuestro dormitorio antes de esa fecha, purificando el espacio donde dormimos, y soñamos ya que allí, como enseñaba Santa Gertrudis, la Grande en sus visiones místicas, ángeles y demonios libran una silenciosa batalla por nuestra alma mientras descansamos. Para él, la habitación donde descansamos no es solo un lugar físico, sino un verdadero campo de batalla espiritual. Cornejo recordaba con frecuencia el testimonio conmovedor de San Juan Pablo II, quien tras sobrevivir al atentado del 13 de mayo de 1891, afirmó con convicción: una mano disparó otra, desvió la bala, reconociendo sin dudar la intervención maternal de la Virgen de Fátima. Este vínculo sagrado entre la fecha del 13 de mayo y la protección de María Santísima se ha repetido en la historia contemporánea de la Iglesia como un hilo invisible que une la fe de los creyentes con la intercesión constante de la Madre. La bala que impactó al Papa y que por milagro no le quitó la vida, permanece hoy incrustada en la corona de la Virgen. En Fátima, un recordatorio tangible del amparo divino que María ofrece en los momentos más críticos y oscuros de nuestra existencia. Padre Arturo Cornejo, con la sabiduría que le caracteriza, advierte sobre un enemigo moderno y sutil que perturba nuestro descanso: los dispositivos electrónicos. Él señala con claridad que uno de los objetos que debemos eliminar de nuestro dormitorio son esos aparatos que, aunque parecen inofensivos, alteran no solo el sueño, sino el alma misma. Muchos podrían pensar: Padre Arturo, esto es solo un tema de higiene del sueño, no algo espiritual. Sin embargo, Cornejo insiste en mirar más allá de lo superficial. Para nuestros antepasados en la fe, ese momento antes de dormir era un instante sagrado, un puente silencioso hacia el misterio del descanso, que en palabras del Padre es un pequeño ensayo de la muerte. Los monjes medievales lo comprendían bien, rezaban completas como preparación última del espíritu antes de entregarse al sueño, conscientes de la importancia de purificar la mente y el corazón al final de cada jornada. Hoy, en contraste, nos dejamos envolver por la avalancha incesante de imágenes, noticias y estímulos que fluyen a través de pantallas brillantes. Cornejo lo llama sin rodeos: contaminación del alma. Lo último que dejamos entrar en nuestra mente antes de cerrar los ojos tiene un poder inmenso sobre la calidad de nuestros sueños y sobre la paz interior con la que despertamos. Él ha acompañado a jóvenes atrapados en pesadillas recurrentes, ansiedad nocturna y esa terrible sensación de vacío existencial. Siempre que indaga en sus hábitos, encuentra un patrón. Se duermen mientras consumen contenidos inquietantes, se pierden en redes sociales plagadas de comparación y envidia o absorben noticias cargadas de temor. El último pensamiento antes del sueño, lamentablemente, no es una oración, sino una preocupación o un deseo insatisfecho que deja una huella profunda en la conciencia. Padre Arturo Cornejo recuerda el consejo eterno del salmista: en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4:8. Y plantea la pregunta incómoda: ¿podemos decir sinceramente que dormimos en paz si lo último que miramos es la luz artificial de un móvil o una televisión? Remontándose a tiempos anteriores a la era digital, evoca a Santa Mónica, madre de San Agustín, quien inculcaba a su hijo y a tantos otros la necesidad de limpiar la mente con un breve examen de conciencia y oraciones antes de dormir. Estos rituales sencillos pero profundamente eficaces abrían el alma a un descanso sanador y a la gracia divina durante el sueño.
Sin embargo, esa preparación espiritual ha sido reemplazada hoy por la distracción perpetua de las pantallas, que siembran en nuestras mentes imágenes y pensamientos contrarios a los valores del Evangelio, manteniéndonos en un estado constante de agitación, incluso cuando apagamos la luz. Padre Arturo Cornejo subraya que la ciencia médica ha comenzado a confirmar lo que los santos intuyeron desde hace siglos: la luz azul de los dispositivos afecta la producción natural de melatonina, pero insiste en que el daño va mucho más allá de la biología. Es un problema que toca la dimensión espiritual más profunda del ser humano. Por eso el Padre desafía a sus fieles con un ejercicio concreto: apartar durante una semana todos los aparatos electrónicos del dormitorio y reemplazar ese tiempo final del día con una lectura espiritual, una oración sencilla o simplemente un momento de silencio contemplativo. Invitan a observar con atención cómo se transforma la calidad del sueño, la paz interior y la serenidad al despertar. No es casualidad, afirma Cornejo, que en esta era de hiperconexión tecnológica estemos viendo crecer casi como una plaga silenciosa la ansiedad, el insomnio y una profunda sequía espiritual. Nuestras habitaciones, que deberían ser verdaderos santuarios de descanso y renovación, se han convertido tristemente en prolongaciones del estrés cotidiano, saturadas de estímulos que nos roban la paz y nos alejan del encuentro íntimo con Dios. San Juan Pablo II, quien exhortaba a ser señores y no esclavos de la tecnología, para el Padre Arturo esto significaba mucho más que un simple consejo. Era una llamada urgente a establecer fronteras claras en nuestra vida cotidiana, especialmente en aquellos espacios sagrados donde la presencia de Dios debe reinar sin interferencias. Él enfatizaba con firmeza que el dormitorio debía ser uno de esos lugares intocables por las distracciones digitales. Preguntaba con tono paternal pero contundente si lo último que permites entrar en tu mente antes de dormir son imágenes vacías, ruidos y mensajes que no proceden del Señor. ¿No estás acaso entregando el control de tu alma a influencias ajenas a Dios? En sus pláticas, el Padre Arturo relataba con frecuencia casos reales para ilustrar esas verdades. Recordaba vívidamente la historia de una madre angustiada que lo buscó porque su hijo de tan solo 12 años sufría pesadillas horribles plagadas de demonios y criaturas espantosas. Tras investigar juntos, descubrieron que el pequeño se dormía cada noche viendo videos de videojuegos de terror en un televisor instalado en su habitación. La madre, aunque era una mujer de fe sólida que rezaba el rosario diariamente, no había puesto límites espirituales adecuados en su hogar. Padre Arturo aconsejó retirar inmediatamente el televisor y comenzar un ritual de oración en familia cada noche. En apenas unos días, las pesadillas desaparecieron como si nunca hubieran existido, lo cual él siempre citaba como prueba de la importancia de custodiar los espacios íntimos. Repetía una y otra vez que los dispositivos electrónicos, aunque útiles, pueden ser verdaderas puertas de entrada a distracciones que alejan el alma de Dios si no se usan con discernimiento. Padre Arturo, siguiendo las enseñanzas de San Ignacio de Loyola, insistía en la necesidad de preparar el espacio tanto interior como exterior para encontrarse con el Señor. Decía que tu dormitorio debía ser un santuario de paz, donde el alma pudiera entregarse al descanso en la presencia de Dios. Pero preguntaba con voz firme, ¿cómo lograrlo si dejamos que las pantallas encendidas llenen ese espacio con inquietudes mundanas? Antes del 13 de mayo, él urgía a sus oyentes a purificar ese lugar tan personal, invitándolos a crear un ambiente propicio para la contemplación. Un rincón bendecido donde los ángeles custodios puedan velar tu sueño sin interrupciones. Padre Arturo llegaba entonces a un momento crucial de sus enseñanzas, un punto que solía provocar resistencia
entre sus fieles. Después de hablar sobre los 4 objetos que debían desaparecer del dormitorio, anunciaba el quinto, el más controvertido y a su juicio el más esencial. Para preparar el corazón de sus oyentes, lanzaba preguntas incómodas pero necesarias. ¿No has notado que hay personas que, pese a rezar incansablemente, no hallan paz? ¿Has visto familias devotas atrapadas en círculos de enfermedad o conflicto inexplicable? ¿Y qué decir de hogares que, aunque repletos de imágenes religiosas, transmiten una pesadez espiritual difícil de ignorar? Padre Arturo compartía el caso impactante de Ana María, una devota ferviente que acudió a él desesperada porque sus 3 hijos enfermaron al mismo tiempo sin diagnóstico claro. Su matrimonio aparentemente sólido empezó a resquebrajarse, y aunque ella rezaba con toda su alma y tenía imágenes de santos en cada rincón de la casa, sentía una oscuridad creciente. «He hecho todas las novenas, padre», decía entre lágrimas. «Voy a misa todos los días. ¿Por qué sigo sufriendo así?» Padre Arturo, movido por una profunda intuición espiritual, visitó su hogar y aunque encontró un dormitorio que a simple vista parecía un ejemplo de devoción, crucifijo, imágenes de santos, un pequeño altar, algo no encajaba. En la mesita de noche vio un objeto peculiar y le preguntó por él. Ana María, con cierta inocencia, respondió que era un regalo familiar muy antiguo que supuestamente protegía la casa, pero Padre Arturo, guiado por el espíritu, reconoció el problema de inmediato. Aquel objeto, aunque tenía apariencia religiosa, era en realidad el quinto elemento que debía desaparecer sin demora. Advertía siempre que los objetos religiosos no bendecidos o aquellos cuyo origen es dudoso, especialmente si están ligados a prácticas supersticiosas o sincréticas, pueden ser puertas abiertas a perturbaciones espirituales. Él insistía con vehemencia en que no todo lo que luce piadoso lo es realmente, y que para un católico verdadero es crucial discernir qué objetos fortalecen la fe y cuáles, aunque envueltos en símbolos sagrados, son trampas disfrazadas que alejan el alma de la verdadera paz que solo Dios puede dar. Padre Arturo Cornejo, con la sabiduría y experiencia que ha acumulado durante años de acompañamiento pastoral, siempre ha insistido en la importancia de purificar la fe y de no dejarse engañar por apariencias de piedad que en realidad esconden prácticas ajenas a la verdadera doctrina católica. Él suele relatar casos concretos para ilustrar esta enseñanza, como el de Ana María, una mujer devota que sin saberlo guardaba en su casa un objeto que, lejos de acercarla a Dios, estaba impregnado de un sincretismo espiritual peligroso. Este objeto heredado de su familia era presentado como una especie de amuleto que combinaba imágenes católicas con signos esotéricos, algo que jamás había sido bendecido y que nunca había pisado una iglesia. La creencia errónea era que ese amuleto tenía un poder propio, independiente de la gracia divina. Padre Arturo cuenta cómo, después de mucha oración y discernimiento, Ana María decidió retirarlo de su hogar y, para su asombro, la atmósfera espiritual de su casa cambió radicalmente. Sus hijos comenzaron a sanar, el ambiente se volvió más liviano y ella misma experimentó una paz profunda que describió como un peso que le fue quitado del alma sin que antes supiera que lo cargaba. Cornejo subraya que este tipo de objetos son especialmente peligrosos porque se camuflan como devocionales, haciendo que muchos creyentes sinceros caigan en la trampa. Recuerda las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino sobre la superstición, definida como un exceso que desvirtúa el verdadero culto a Dios, desviando la intención religiosa hacia lo que no corresponde. Padre Arturo ha sido testigo en muchas ocasiones de cómo medallas, estampas o crucifijos con simbología sospechosa han provocado malestar espiritual en los hogares, sobre todo en dormitorios. Lugares donde, según él explica, somos más vulnerables espiritualmente durante el descanso.
También menciona casos de imágenes religiosas alteradas con pequeños detalles no compatibles con la iconografía tradicional católica o amuletos que prometen bendiciones automáticas sin necesidad de una fe viva y sincera. En una de sus predicaciones, el padre relató la historia de una familia afectada por continuas enfermedades respiratorias. Al visitar la casa sintió inquietud al ver un crucifijo que al inspeccionarlo cuidadosamente mostró grabados diminutos de origen esotérico. El crucifijo había sido un regalo de un curandero que mezclaba prácticas espirituales ajenas con elementos católicos. Solo cuando ese objeto fue sustituido por un crucifijo bendecido y auténtico, las dolencias comenzaron a disminuir. Padre Arturo Cornejo siempre aconseja no caer en el extremo del miedo exagerado, pero sí anima a los fieles a actuar con prudencia y a consultar con un sacerdote en caso de duda. Recalca que no todos los objetos no bendecidos son un problema, pero insiste en que todo artículo religioso en casa debería recibir la bendición de la Iglesia para asegurarse de que realmente sirve para edificar la fe y no para introducir confusión. En sus palabras, vivimos en tiempos en que la mezcla de creencias es muy sutil, y por eso es esencial abrir los ojos del alma y examinar con atención qué dejamos entrar en nuestros espacios sagrados. Padre Arturo Cornejo, con la claridad y profundidad que siempre lo caracterizan en sus enseñanzas, recuerda a los fieles la importancia de acoger con seriedad el rito de la bendición de objetos religiosos que la Iglesia nos brinda. Según sus palabras, este acto no es un simple formalismo, sino una consagración auténtica que convierte los objetos en verdaderos canales de la gracia divina, alejándolos de toda posible confusión espiritual. Padre Arturo enfatiza que no debemos subestimar jamás la fuerza espiritual que se desprende de estas bendiciones. Ahora bien, después de haber expuesto con detalle los 5 objetos que conviene retirar del dormitorio antes del 13 de mayo, Cornejo insiste en algo esencial. Aquí no se trata de sembrar miedo ni de fomentar supersticiones. Su mensaje busca despertar una conciencia renovada basada en la prudencia y la sabiduría espiritual que emanan de la rica tradición de la Iglesia y de las vivencias concretas en su camino pastoral. Aquellos que han reconocido en sus habitaciones alguno de estos elementos y sienten en lo profundo del corazón la llamada a actuar, están invitados a responder con fe sencilla. Recibo esta palabra y me consagro. Un gesto humilde, pero cargado de poder espiritual que marca el inicio de un proceso de renovación para el hogar y para el alma. Padre Arturo Cornejo destaca que el 13 de mayo no es únicamente una fecha para recordar. Es un momento de especial protección en el que la Virgen Santísima extiende su manto de amor sobre cada uno de sus hijos. Preparar nuestro espacio íntimo en honor a esta ocasión es, según él, un acto concreto de gratitud hacia ese amor maternal tan desbordante. Y quizás surjan dudas prácticas entre los fieles. ¿Qué hacer con estos objetos? ¿Hay que tirarlos? ¿Quemarlos? ¿Donarlos? Padre Arturo aconseja discernir con serenidad cada caso. Los espejos, por ejemplo, pueden simplemente trasladarse a otro lugar. Las plantas marchitas se reemplazan o se llevan fuera. Los aparatos electrónicos pueden encontrar su sitio en otra habitación. Pero cuando se trata de objetos cargados de energía negativa o de procedencia dudosa, el discernimiento se hace aún más crucial. Algunos solo necesitan ser retirados del dormitorio, mientras que otros, especialmente aquellos vinculados a prácticas ajenas a la fe católica, o que fueron entregados con mala intención, deberían eliminarse completamente del hogar, acompañando esta acción con una oración de liberación. Si persiste alguna incertidumbre sobre cómo proceder con un objeto en particular, Padre Arturo Cornejo aconseja acudir siempre al párroco o al director espiritual, ya que discernir en comunidad y bajo la guía de la Iglesia
ofrece mayor seguridad que actuar de manera aislada, a medida que se aproxima el 13 de mayo. Padre Arturo invita a cada uno a tomarse un instante para visualizar su dormitorio libre de estos 5 elementos perturbadores. ¿Percibes la diferencia? ¿Notas cómo el ambiente se hace más ligero, más puro, lleno de la presencia de Dios? Esa percepción no es fruto de la imaginación, sino un efecto tangible de transformar el propio espacio en un santuario donde el alma puede reposar bajo la custodia divina. Con tono cercano y paternal, recuerda que este tiempo es breve y la fecha se acerca rápidamente. El momento de actuar es ahora. Las decisiones que tomes hoy pueden renovar no solo tu descanso físico, sino la vida espiritual entera. Padre Arturo Cornejo recuerda que en esta lucha no estamos solos. La Virgen de Fátima, cuya festividad se avecina, nos ampara con su intercesión. San Miguel Arcángel defiende nuestros hogares. Y Cristo mismo, que prometió paz a sus discípulos, espera ser acogido para reinar plenamente en nuestros espacios más privados. Mientras estas enseñanzas calan en lo profundo del corazón, Cornejo sugiere detenerse un momento, respirar con calma y dejarse tocar por la verdad revelada. Hay razones para esa incomodidad persistente, para esas noches en vela, para esa sensación de que algo no está del todo bien en el lugar más íntimo del hogar. Y lo más alentador es que existe una salida sencilla y concreta al alcance de cada uno. Solo hace falta dar un paso decidido, aplicar con fe estos consejos y abrir las puertas a la gracia divina que nunca falla cuando se busca con sinceridad. Preparar el corazón, actuar con fe viva, transformar cada rincón del hogar y esperar con la esperanza firme de que el Señor obrará. Él insiste en que la paz verdadera llegará, que el descanso prometido se hará presente y pide con fervor que la Virgen de Fátima interceda en estos tiempos de prueba, que San Miguel Arcángel custodie cada hogar y que el Dios Todopoderoso derrame bendiciones abundantes sobre todos los que acogen este mensaje con alma abierta y dispuesta. En varias de sus catequesis, Padre Arturo Cornejo ha destacado un aspecto pocas veces meditado del mensaje de Fátima: la profunda relación entre la espiritualidad y los espacios íntimos de nuestra vida cotidiana. La Virgen María en sus apariciones no solo advirtió sobre los grandes acontecimientos mundiales, también hizo hincapié en la relevancia de los hogares cristianos como verdaderos bastiones de fe durante épocas de oscuridad espiritual. Sor Lucía, testigo privilegiada de estos mensajes celestiales, dejó escrito que la Virgen le reveló que en los últimos tiempos el demonio dirigiría sus embates principalmente hacia la familia, los jóvenes y, algo que suele pasar desapercibido, los lugares de descanso. Este último detalle recalca: Padre Arturo es clave para comprender la dimensión espiritual que tienen nuestras habitaciones. ¿Por qué el enemigo enfocaría su ataque en el lugar donde dormimos? Porque allí, precisamente allí, el alma está más expuesta cuando las defensas naturales bajan y la vulnerabilidad espiritual se incrementa. Es el lugar donde Dios puede hablar en sueños, donde el Espíritu Santo puede infundir luz, pero también donde pueden infiltrarse inquietudes y perturbaciones que quitan la paz interior. Padre Arturo Cornejo ha repetido en múltiples ocasiones que este entendimiento está profundamente enraizado en la tradición eclesial. San Juan Bosco aconsejaba a sus muchachos hacer la señal de la cruz sobre la cama antes de dormir. Santa Teresa de Ávila enseñaba a examinar la conciencia cada noche al lado del lecho. San Padre Pío, cuya devoción ha sido fuente de inspiración para Cornejo, bendecía su habitación con agua bendita diariamente. Incluso el Papa Francisco, en una homilía en la Casa Santa Marta, subrayó que dormir es también un acto de confianza en Dios y que nuestros dormitorios deben ser santuarios donde esa confianza se haga tangible.
El pontífice señaló que los símbolos religiosos en los cuartos no son simples decoraciones, sino signos vivos de la presencia protectora del Señor. Es revelador que santos como San Maximiliano Kolbe y San Luis María Grignion de Montfort, tan ligados a la espiritualidad mariana, propusieran la consagración del dormitorio a la Virgen María, sabiendo que este espacio merece una protección especial por la fragilidad espiritual que allí se experimenta. Padre Arturo Cornejo suele citar las palabras de Sor Lucía cuando describe cómo en sus últimos años la vidente lamentaba la infiltración de elementos profanos en los dormitorios cristianos, pantallas que proyectan mensajes opuestos al evangelio, objetos que exaltan el materialismo y la vanidad, elementos que turban el ambiente donde debería reinar la paz. Lucía veía en estos hechos el cumplimiento de las advertencias de la Virgen sobre los ataques al espacio íntimo del descanso. Hoy, comenta Cornejo, la situación se ha agudizado de manera alarmante. Llevamos en la palma de la mano un mundo entero de imágenes y contenidos que en muchos casos son contrarios a los valores cristianos y los instalamos en el mismo lugar donde deberíamos encontrar refugio y consuelo. ¿No es esto, se pregunta él, exactamente lo que la Virgen predijo? A lo largo de su ministerio, Padre Arturo Cornejo ha sido testigo de conversiones y sanaciones sorprendentes en hogares donde se purificaron y consagraron los dormitorios. Familias enteras, después de años de enfrentar perturbaciones espirituales, enfermedades inexplicables, pesadillas reiteradas y conflictos constantes, hallaron una paz renovada al implementar estas prácticas de sabiduría espiritual. No se trata de invenciones modernas, ni de recetas mágicas, subraya el sacerdote. Son principios profundamente enraizados en la tradición católica, avalados por los testimonios de los santos y sobre todo por las advertencias amorosas de la Virgen de Fátima. Lo urgente hoy más que nunca es no retrasar la aplicación de estos consejos en una época donde la batalla espiritual es feroz y los hogares cristianos necesitan convertirse en verdaderas fortalezas de fe. Cada 13 de mayo es más que una simple fecha. Es un momento sagrado en el que María Santísima parece extender su manto con especial ternura sobre quienes acogen su invitación con fe viva. Cornejo insiste en que esta es una oportunidad para transformar no solo un espacio físico, sino también nuestra vida espiritual entera. Inspirado por esa certeza, propone a los fieles un camino claro y accesible, que comienza con un sencillo pero poderoso gesto: revisar a conciencia la habitación donde descansamos cada noche. Él recomienda observar si hay elementos que puedan alterar la paz espiritual, como espejos colocados frente a la cama, plantas secas o enfermas, obsequios provenientes de personas con malas intenciones, aparatos electrónicos innecesarios o imágenes religiosas sin bendecir o de procedencia dudosa. Con ese mismo tono cercano y pastoral que lo caracteriza, Padre Arturo anima a retirar esos objetos con oración y confianza, no desde el temor, sino desde la certeza de que Dios protege a quienes se refugian en Él. Cada objeto retirado es para Él un acto de fe que purifica el ambiente, preparándolo para ser un verdadero refugio del alma. Padre Arturo Cornejo también destaca la importancia de bendecir ese espacio íntimo. Aunque lo ideal es contar con la presencia de un sacerdote, en caso de no ser posible, invita a cada persona a usar agua bendita, rociándola en las 4 esquinas del dormitorio mientras se elevan oraciones sencillas como el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Este gesto tan simple y tan lleno de fe abre la puerta a la gracia de Dios de una manera concreta y tangible. Además, sugiere adornar la habitación con símbolos que fortalezcan la devoción católica: un crucifijo bendecido, una imagen de la Virgen de Fátima o un rosario que puede colocarse junto a la cama, recordándonos cada día la presencia maternal de María. El día 13 de mayo.
Padre Arturo invita a celebrar una pequeña ceremonia familiar o personal. Con una vela bendecida encendida y el rosario entre las manos, propone rezar con devoción frente a la imagen de la Virgen y pronunciar palabras de consagración profundas, entregándole a la Madre de Dios ese espacio como un lugar consagrado a su inmaculado corazón. Cornejo ha escrito o compartido en muchas ocasiones una fórmula sencilla pero poderosa en la que se pide a la Virgen que cubra el dormitorio con su manto protector y que lo convierta en un santuario de paz, donde los ángeles custodios puedan velar nuestro sueño y donde ninguna influencia contraria a Dios tenga cabida. Esta consagración es, como bien dice él, un acto de amor y fe que transforma de manera invisible pero real la atmósfera espiritual del hogar. Padre Arturo Cornejo ha recibido muchos testimonios conmovedores de fieles que han puesto en práctica este plan. Desde una madre que después de consagrar el dormitorio junto a su pequeño hijo, vio desaparecer los terrores nocturnos que lo atormentaban, hasta matrimonios que encontraron nuevamente la paz y la unidad tras bendecir y purificar su espacio con fe sencilla. Él recalca que estos testimonios no son casualidad ni magia, sino fruto de la gracia y de la intercesión poderosa de la Virgen María. La Iglesia siempre ha enseñado que nuestros espacios físicos son extensiones de nuestro ser y por tanto también deben ser lugares santos, reflejos visibles del reino de Dios. Padre Arturo recuerda en su mensaje que si hoy escuchas esta invitación no es por azar. Es la Virgen misma quien, en su infinita ternura, ha querido tocar tu corazón para que respondas y te acerques más a Dios a través de ella. La pregunta es si estás dispuesto a dar ese paso y transformar tu dormitorio en un oasis de paz y bendición. La promesa está allí. Quien consagra con fe recibe paz, protección y un descanso restaurador que ningún esfuerzo humano puede igualar. Que la Virgen de Fátima nos abrace bajo su manto, que San Miguel Arcángel custodie nuestros hogares y que Dios Todopoderoso derrame sobre cada uno de nosotros abundantes bendiciones y que Dios Todopoderoso bendiga abundantemente a cada persona que ha escuchado este mensaje con un corazón abierto. Escuchado este mensaje con un corazón abierto. Amén.